Hoy os traigo la sexta entrega del hilo de recomendaciones de podcast en este lunes podcastero. Nación Podcast presenta Al otro lado del micrófono, tu ración de metapodcasting diaria. Un proyecto de Jorge Marín Nieto. El hilo de recomendaciones de podcast sigue creciendo, no lo he abandonado y yo lo sigo repasando a través de estos episodios o a través de los posts de mi blog. Os voy a dejar un enlace a la última entrega de ese hilo, creo que es la 564 o algo así. Y también a las entregas de este repaso que ya digo, a las 5 entregas anteriores de esta cadena de posts y episodios en cuanto a recomendaciones de podcast. En esta ocasión vamos con otros 10 programas que van desde el número 51 hasta el número 60. Y ojo, que en esta entrega solamente hay un podcast inactivo. Y mira que hay programas antiguos, que algunos incluso superan los 12 años de antigüedad. El número 51 se trata ni más ni menos que de El Recuento. Y yo esto lo he dicho en muchas ocasiones y no me canso de repetirlo, soy sincero. Esto es orfebrería en formato podcast. Una joyita sonora que nos crea Margot Martín con su voz y sobre todo con sus tijeras mágicas. Mucha, pero que mucha atención por favor a los monográficos que hace en El Recuento musical y en esa versión premium que ha sacado a través de Apple Podcast. En su día, el 6 de junio del 2017, lo describí de la siguiente forma en Twitter. El Recuento no es solo un programa de sonidos o un programa de sonrisas, es una joya de edición en audio donde la excusa son los gazapos. A ver si Margot nos trae otra nueva entrega de estos especiales de recuento que hacía con gazapos que cometíamos todos los podcasters. El número 52 es Topal Games, el podcast de videojuegos para que todos los chachos y chachas disfruten. Si os soy sincero, creo que no conozco yo al menos, no sé si lo habrá o no, pero que yo conozca, no hay otro podcast que transmita tanto esa sensación de ser una charla entre amigos, en este caso centrados en los videojuegos. Y ojo, también a los spin-off que han sacado todos los compañeros de Topal, ya sea de manga, de cine, de cómics, de lectura, y creo que no me dejo ninguno más. Sí, los que hace... lo diré. Kini, desde su coche, yendo al trabajo. En su día, también el 6 de junio del 2017, describí a Topal Games con Topal Games te partes la caja mientras escuchas sus charlas sobre videojuegos. Mi apoyo total a la paga de Vadillo. Pray for Vadillo. El número 53 es Gravina 82. Si estáis con el ánimo un poco decaído y necesitáis levantar un poquito, no puedo hacer otra recomendación que no sea escuchar a Pablo y a Arturo en este podcast de humor, por no decir en el podcast de humor. Hay sketches que han creado a lo largo de su historia que son míticos. Si podéis, si queréis echar un ratito navegando un poquillo por todos sus episodios, que tienen ya más de... no sé. Tienen 200 y pico en la línea general, más aquella temporada que hicieron de podcast diario, más los Gravité, esos... No sé, yo creo que superan los 500 episodios ya, pero bueno. Si podéis buscar el sketch de Depredador o el de Sauron llamando a atención al cliente desde la torre de Sauron, con el ojito mojado. En Twitter, el 6 de junio del 2017, lo describí con no podían faltar en este hilo los inventores del idioma Graviner, desde hace años comiendo cositas ricas, Gravina 82. El número 54 es el Plan 42, madre mía, desde Gravina 82 al Plan 42. Este podcast murió, por así decirlo, a finales de 2020 después de un montón de episodios, pero se transformó en un nuevo proyecto con dos versiones. La versión el Tan Frikis como yo, que es muy parecido a lo que hacían en Plan 42, con debates, con charlas, donde exponen, digamos, un poquito pues todos estos ámbitos frikis que tocan, y por otro lado el Noticias Frikis, que como su propio nombre indica, trae noticias en un formato muy cortito, en un formato express. En Twitter lo describí de la siguiente forma: se me ha pasado, pero debería haber recomendado el podcast Plan 42 en el número 42 y no en el 54, pero bueno, friquerío e improvisación. Bueno, el número 54 también les pega. El número 55 es Charrando de Treveos y otros vicios aún más feos. Este es el único podcast inactivo de esta tanda de hoy, de estos 10 que os traigo hoy, y es una pena que esta panda de maños no sigan juntándose para merendar y vaciar botellas de vino mientras comen embutido y hablan, o mejor dicho, charran sobre cómics y tebeos.
En Twitter lo describí con el único podcast en el que aparece Frank Miller desde Garrapinillos, donde hablan sobre cómics y merendando fuet. Ellos son Charrando de TVOs. Qué gran lema y qué pena que no pueda chillar a estas horas de la noche. El número 56 es La Constante. Decía que Charrando de TVOs era el único podcast inactivo de esta tanda y en parte es cierto, porque La Constante sí que es verdad que ha parado su actividad hace ya unos 5 o 6 meses, pero dijo que volvería en una nueva etapa con otro nombre. Lo que pasa es que todavía se desconoce más información sobre esto, pero bueno, vamos a ver qué nos tienen preparados los compañeros de La Constante o de La Variante. No sabemos a ver cómo evolucionará esto. En Twitter lo describí con el siguiente tuit: si te gustan las series debes escuchar La Constante, pero cuidado, sus episodios son oscuros y albergan spoilers. El número 57 es Cuando los niños duermen, donde Noé y Pepe nos hablan de maternidad y crianza en este podcast familiar. Viajes, experiencias, recomendaciones, momentos buenos y no tan buenos mientras sus hijos crecen. La verdad que es un bonito diario de cómo va creciendo tanto sus propios hijos como el propio hogar que han formado. En Twitter lo describí con ¿tienes hijos y estás deseando que se duerman por la noche? Pues esto mismo es lo que le pasa a cuando duermen, que aprovechan a grabar cuando sus peques les dejan. Ya no son tan peques, ya han pasado muchos no, 4 años en concreto desde que escribí este tweet. El número 58 es Emilcar Daily, un podcast diario sobre tecnología, productividad, podcasting y en definitiva todo lo que se le ocurra a Emilio Cano, conocido mundialmente como Emilcar. Y aquí os voy a reconocer una cosa: si hay una persona que me inspiró a mí a hacer un podcast diario fue Emilio, porque posiblemente él sea uno de los pilares del podcasting en castellano y da fe de ello con estos más de 2000 episodios que cuenta ya en su feed, por no hablar de otros tantos podcasts que graba o los que organiza gracias a su red de podcast Emilcar FM, que os voy a contar de Emilio. En Twitter lo describí con cada día desde hace 1169 capítulos tienes a Emilcar en su Emilcar Daily, desde Murcia frente al micro con pasión ribereña. 1169 ese 6 de junio y estamos a 28 de noviembre del 2021 y ya ha pasado los 2000. Son 2100 y pico me parece o algo así. Número 59 es Canal Osera. Si antes hablaba de Cuando los niños duermen como podcast familiar, ahora toca hablar de La Familia Osera, un canal de podcast que lleva años repasando el mundo del entretenimiento en familia y que ha ido derivando en un montón de programas más dentro de esta red de podcast llamada Radio Osera. También hay que visitar los primeros podcasts del canal Osera para ver cómo ha evolucionado tanto su podcast como su familia, porque claro, han pasado muchos años y las familias evolucionan mucho y crecen. Un podcast hecho en familia sobre ocio y entretenimiento para grandes y pequeños. Todo esto en Canal Osera. Ya no son tan pequeños, pero bueno, aquí ya no me voy a meter. Tendría que dedicarle un lunes podcastero. El último programa de hoy es El Camarote de los Mars, un programa de cine para amantes del cine. Recientemente ha sido premiado en los premios de la Asociación Podcast de las pasadas JPod de Gijón y la verdad que es muy pero que muy merecido, ya que llevan un montón de años grabando podcast, cuando juraría que ellos al principio ni siquiera sabían lo que era un podcast, pero poco a poco pues han ido adaptando ese programa de radio que empezó en la radio de Alicante, que no recuerdo ahora mismo el nombre, y ahora son un podcast, pero vamos, de pelo en pecho. Un saludote desde Madrid a estos compañeros del camarote en Alicante. En Twitter lo describí con el programa de radio que habla de cine, de la vida y de todo lo demás. Sobre todo de esto último, es El Camarote de los Hermanos Mars. Por último, dejadme que os recuerde que podéis proponer vuestras propias recomendaciones, ya sea de podcast o de episodios, en el carrusel de enlaces que encontraréis en mi blog, en jorgemarinieto.com, en la última entrada que veréis publicada, o directamente podéis entrar en las notas del episodio donde encontraréis el enlace y ahí vienen estos 10 podcasts que os he traído hoy recomendados. También dejaré un link a la última entrada del hilo de Twitter para que podáis tirar de él y ver estos más de 500 y pico podcasts recomendados y que tengáis ahí que escuchar al menos hasta el lunes que viene. Y ahora me despido y regreso a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.